Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de nosotros en este glorioso día que el Señor nos da para la alabanza y gloria de su nombre. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía de la ciudad de La Romana. Yo soy el pastor Alvin Carrasco, como cada jueves. Todavía estamos en Navidad, todavía estamos en el mes de diciembre, así que todos nuestros temas es hablando de lo que sucedió en la Navidad, por qué celebramos la Navidad y por qué la palabra Navidad. Y de hecho, yo voy a hablar el día de hoy sobre origen y significado de la Navidad. La semana pasada estuve hablando sobre la historia de la Navidad y vamos a hablar un poquito sobre esa historia, pero también sobre su verdadero significado y por qué, y si debemos los cristianos o no debemos celebrar la Navidad. Antes de iniciar, déjenme darle algunas informaciones. Estamos en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. La Espaillat 86 está entre la Duarte y la Eugenio Miranda. En la Espaillat, entre Duarte y Eugenio Miranda. Ahí está el edificio que nos aloja, Iglesia de Dios de la Profecía Central. Tenemos servicio los domingos, pero este domingo es 24, es día de Nochebuena. Por lo tanto, la gente como está centrada en su Nochebuena y la cena de Nochebuena siempre la comienzan desde por la mañana a trabajar porque hay que hacer un moro de guandules para el día con ensalada, casi no se come carne, moro de guandules para que uno esté tranquilito ahí y entonces la preparación de la cena que es todo el día. Y entonces en la iglesia hemos tomado la decisión de no dar el culto el domingo, sino que lo vamos a dar el sábado a las 7 de la noche. Iglesia de Dios de la Profecía Central tendrá sus puertas abiertas, así que todos están invitados para venir a gozarse con nosotros, sábado 23. El martes tendremos nuestra escuela bíblica, la escuela bíblica que dábamos el domingo, entonces la pasamos directamente para el martes 26 y este jueves tendremos servicio de alabanza y adoración al Señor. El día de hoy, esta noche, alabanza y adoración al Señor. Así que ya lo sabe para que usted pueda comunicarse y estar con nosotros. Durante todo el mes de enero tenemos una agenda de trabajo bastante fuerte, empezando el año, bueno, vamos a empezar nuestros 21 días de ayuno y oración. Las Iglesias de Dios de la Profecía a nivel mundial está celebrando 21 días de ayuno y oración y comenzamos el día 8 del mes de enero, comenzamos nuestros 21 días de ayuno y oración para que nadie tenga excusa de que el día 6 era feriado, de que el día primero, que no, por eso vamos a darle ese compás y el día 8 empezamos nuestros 21 días de ayuno y oración. Bien, vamos a entrar en el tema. Yo tengo un serio problema y es que para leer tengo que quitarme los lentes para leer así de cerca y entonces luego para poder mirar las cámaras tengo que ponérmelos otra vez. Pero vamos a intentar leer sin ellos. Ok. Origen y significado de la Navidad. Y aquí es donde surge la pregunta del $1.000.000. Y mucha gente se me ha acercado, sobre todo en este mes de diciembre, para preguntarme, pastor, ¿los cristianos podemos celebrar la Navidad? ¿Debemos celebrar la Navidad? De deber no debemos, pero podemos, sí podemos. Se puede celebrar la Navidad sin complicaciones, porque lo más importante de la Navidad, aunque muchos lo tienen como la celebración con amigos y familiares, debemos entender que los cristianos jugamos un papel muy importante en la celebración porque lo que celebramos realmente en Navidad es el nacimiento de Jesús
y entonces lo usamos también para que reflexionemos sobre el amor de Dios, sobre el amor que Dios tuvo para con todos los seres humanos, para que nos reunamos, para que oremos juntos, para que comamos juntos, etcétera, etcétera. Pero aquí viene la segunda pregunta. Entonces, de ser así, ¿cómo se originó? ¿Es en realidad la Navidad una celebración cristiana y debemos los creyentes celebrar la Navidad? Lo que hacemos es como un cumpleaños, es la celebración de que Jesús nació, de que nuestro Salvador nació. Y todas las canciones que usted vaya a escuchar, todo lo que se habla en Navidad es sobre eso, el recordar que nuestro Salvador nació. Y aunque entendamos que, como hablamos la semana pasada, la fecha no es exacta, el origen de la festividad, aunque no nos parezca muy puro a nosotros y que muchos lo critican y que muchos lo condenan y que muchos mandan a otros al infierno por celebrar la Navidad, debemos entender que es un tiempo lindo, una vez al año, que nos juntemos para celebrar el nacimiento de aquel que nos amó y que nos dejó una opción de salvación, que es Jesucristo, la única opción que existe para salvar a la humanidad. Quien toma la iniciativa de enviar a Jesús fue Dios. Entonces Jesús vino, nació, vivió y murió por cada uno de nosotros. Y esto es lo que sí debemos celebrar y dar gracias a Dios por ese sacrificio de amor, que por ese sacrificio de amor nosotros hemos sido adoptados como hijos de Dios y en la época navideña nos da mucho placer poder recordar este asunto tan importante. Uno de los versículos que más me llama la atención es el de Gálatas capítulo 4, versículos del 4 y 5, que dice que por cuanto se cumplió el plazo, se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, atención con esto, Dios envía a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Entonces, la gran pregunta, ¿los cristianos podemos celebrar la Navidad? Claro, los cristianos podemos celebrar la Navidad, podemos celebrar el nacimiento de Jesús, agradecer a Dios por su inmenso amor para con nosotros. Y esto, aunque no necesitamos esperar el 25 de diciembre para hacerlo, lo podemos hacer cada día. Sin embargo, lo hacemos ese día porque es un especial donde toda la humanidad recuerda el nacimiento del hombre más importante y más influyente que ha tenido la humanidad. Entonces, nuestras vidas deben reflejar ese gozo de salvación. Amados hermanos, qué triste para un cristiano que en tiempo donde hasta el impío está celebrando el nacimiento de Cristo, hasta el impío se reúne con su familia y escucha que un hijo nos es dado y un hijo nos es nacido y el principado sobre su nombre y se llamará admirable, consejero, Padre fuerte, Dios eterno y príncipe de paz. Hasta el impío está celebrando eso y nosotros los cristianos entonces con la cara larga no celebramos que nació nuestro Salvador. Es penoso, eso da muchas penas. Entonces, nosotros podemos celebrar ese día y reflejar el gozo del Señor en nuestras vidas y que el Espíritu Santo, podemos celebrar que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos dirige, nos guía. Entonces, esto es importante entender. Cada cristiano tiene que decidir, atención con esto, cada cristiano de manera particular tiene que decidir delante de Dios si se une o no a la celebración del 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesús. Ahora, debemos regirnos aquí por algunos principios bíblicos. Por ejemplo, Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él.
si celebro mi Navidad, si celebro el 25 de diciembre, aunque sé que no fue la fecha que nació nuestro Salvador, pero lo celebro para mi Dios, lo hago en el nombre de Jesucristo y doy gracias a Dios por ello. La humanidad debería dar gracias a Dios porque tenemos un 25 de diciembre que es celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Hay en otras culturas que se celebra otros nacimientos y si por ejemplo, entendamos una cosa. Si, por ejemplo, nosotros celebramos a Juan Pablo Duarte, que es el padre de la patria, y tenemos el 26 de enero para esta celebración, ¿cuánto más celebrar a Jesús de Nazaret? ¿Cuánto más celebrar al Salvador de la humanidad? ¿Cuánto más celebrar al Hijo de Dios que es venido en carne? Todo aquel que confiesa que Jesús es venido en carne es de Dios, hermano. Esto no lo podemos negar. Si no lo hacemos, entonces estaríamos dándole aquiescencia a los ateos, a los agnósticos, de que estaríamos igual que ellos. Entonces lo hacemos porque queremos que el mundo sepa que Jesucristo es el Salvador y creo que es la mejor época para anunciarle al mundo entero que Jesucristo es nuestro Salvador. Entonces, cada cristiano debe decidir, esto es una decisión personal, atención con esto, porque algunos consideran que ese día no es y entonces juzgan a aquellos que lo hacen y otros se resienten. Yo quisiera tocar lo que la Biblia dice con relación a eso. Romanos 14, versículo 5 dice, hay gente o hay personas quien consideran que un día no tiene más importancia que otro. Pero hay quienes consideran iguales todos los días. Y entonces aquí viene el látigo fuerte del libro de Romanos, capítulo 14, verso 5. Cada uno debe estar convencido en sus propias opiniones. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Si yo entiendo que la celebración de la Navidad es para conmemorar el nacimiento del Salvador que vino a morir por nuestros pecados y mi hermano que está al lado mío no lo entiende así, hermano, te respeto, te amo mucho, te quiero mucho, te aprecio mucho, respeto tu opinión, pero yo voy a seguir celebrando mi Navidad con Cristo. Y si el hermano dice, no, yo no la celebro, hermano, hay que tener madurez para hacer esto, porque estos son temas de madurez. Yo no voy a convencer a otros de que crea en que podemos celebrar la Navidad, porque te van a salir con una serie de cosas teológicas. Si se puede discutir teología, ok, está bien, discutamos teología, pero no se trata de eso, se trata de la mutua edificación. Porque cuando se habla de mutua edificación, a veces nuestras discusiones teológicas lo que más traen es convergencias, traen diferencias, y esto es más dañino que la propia celebración. Yo quiero que entendamos ese punto. Es más dañino a veces discutir este tipo de cosas con gente que está sembrado en su manera de pensar. No trate usted de convencer a nadie. Usted esté firme en su propia opinión de que lo hace para el Señor y el que no lo hace, no lo haga y punto, pero no juzgue ni condene a aquel que sí lo hace, hermanos. A paz nos ha llamado el Señor y siempre que dependa de nosotros, tratemos de vivir esa paz que nos ha dado el Señor. La palabra dice que bienaventurados los pacificadores. Entonces, mi objetivo no es convencerte de que tú celebres la Navidad. Si a mí me gusta poner mi arbolito, pues pongo mi arbolito, gloria a Dios. Pero si a aquel no le gusta, pues yo no juzgo a aquel que no le guste su arbolito. Esto es los mismos temas de las comidas que Pablo discute en el capítulo 14 del libro de Romanos. En ese mismo capítulo 14, el verso 22 dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. ¡Wow! Y entonces dice, bienaventurado aquel que quien su conciencia no lo acusa por lo que hace.
Si tú celebras la Navidad, Romanos capítulo 14, yo sé que hay personas que están preguntando, ¿qué versículo es ese? Capítulo 14, versículo 22. Una vez más lo voy a leer en esta versión. Así que la convicción que tengas tú al respecto, y en este punto es al respecto, Pablo está hablando ahí del respecto a las comidas. Respecto a las comidas, respecto a las lunas, a los días de fiesta, y yo lo puedo encerrar aquí con respecto a la Navidad. Si la convicción que tú tienes con respecto a la Navidad, de que se debe o no, de que se puede o no celebrar, entonces manténla como algo entre tú y Dios, o entre Dios y tú, dice la cita. Dichoso, bienaventurado es aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Si tú, y fíjese que estamos hablando aquí un punto bastante importante sobre este significado de la Navidad y sobre todo es lo que significa para tu vida. ¿Qué es la Navidad para ti? Amén de que Jesús nació, amén de que estamos celebrando de que el Salvador vino al mundo, amén de que tomamos ese tiempo para anunciarle al mundo entero que tienen un Salvador y que es la única salida, la única puerta para poder llegar al Padre. Amén de eso. ¿Cuál es tu propia convicción? ¿Por eso lo celebras o no lo celebras? Y si no lo celebras, ¿por qué quieres mandar a todo el que lo celebra al infierno? Y tú que lo celebras, ¿por qué estás pendiente de aquel que no lo celebra? Cada quien esté convencido en su propio razonamiento sobre este punto. Entonces nosotros debemos tener la libertad de escoger y eso es una de las grandes libertades que nos ha sido dada de parte de Dios. La libertad de escoger, de decir sí o decir no, de estar convencido en por qué lo celebro o no estar convencido de por qué no lo celebro. Entonces, podemos celebrar el nacimiento, podemos y debemos celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre o cualquier otro día del año. Porque a veces el problema es que, no que ese día, no que la Saturnalia fue algo que se eliminó del pueblo romano desde el año 336, cuando Constantino dijo, ya de aquí en adelante celebraremos el nacimiento de Cristo y no la Navidad. Y eso se hizo legal, se aprobó legalmente en el concilio del 341. Pero en el 336, Constantino emitió un edicto donde se celebraba la Navidad del 25 de diciembre. Ya de ahí para allá desapareció la Saturnalia. Muchos podrían decir, ¿qué celebramos hoy? ¿Navidad o Saturnalia? La gente sigue tomando, la gente sigue comiendo, la gente sigue haciendo regalos, pero ¿qué es lo que está en la mentalidad de ellos? ¿El celebrar a un Dios pagano muerto? ¿O en recordar a uno que nació, murió y aún sigue vivo? Nació, murió, resucitó y sigue vivo hasta el día de hoy. Eso es lo que celebramos los cristianos y eso es lo que deberíamos celebrar los cristianos. Entonces, recopilando aquí, recordemos que nuestras conciencias tienen que estar tranquilas delante de Dios y el fruto del Espíritu debe fluir desde nuestras vidas. Sobre todo el fruto de la paz, reflejando ese fruto de gozo, esa parte de gozo, de un gozo profundo que sabemos que amamos y que hemos sido transformados por la gracia de Dios y por el sacrificio de aquel que nació. Eso es lo más importante de todo este aspecto. Entonces, recordemos que en Navidad se usa mucho, se toca mucho el nacimiento de Jesucristo y la gente suele hacer sus nacimientos, un pesebre con pajas, con casetas y hasta en las iglesias hacen eso y eso es para recordar que nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios eterno, inmenso en grandeza y majestad, nació en un humilde pesebre de Belén, porque ya no había lugar en el mesón, en los hoteles,
para que ellos puedan pasar la noche hasta que llegue el día del censo, sino que llegando a Belén, donde había lugar, solamente era en el pesebre, y allí humildemente nació nuestro Señor. Por eso Mateo 1:21 dice que dará a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús o Yeshua, porque él salvará al mundo de sus pecados. Recordemos que Yeshua significa salvar o salvación, y Yeshua, como es su nombre, Yeshua o Jesús, significa el Salvador, el Salvador. Es importante reconocer todo esto. Mateo 1:22 dice todo lo que sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, y aquí se refiere al profeta Isaías en el capítulo 4, versículo 14, que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido, Mateo me encanta que traduce, porque Mateo, recuerde que está escribiendo en griego. Y como Isaías lo escribe, es en hebreo. Y entonces por eso Mateo hace la traducción. Emmanuel, escrito en hebreo, su traducción es, su significado es Dios entre nosotros o Dios con nosotros. Entonces, tanto como Mateo lo desenvuelve, así también Lucas hace un gran esbozo del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, Lucas comienza, sobre todo en el capítulo 2, vemos del verso 1 al 6, vemos el censo, y esa fue la razón por la que José y María estaban en Belén. Vemos por qué Jesús nació en un pesebre y no había lugar en el mesón, versículo 7. El versículo del 8 al 12, el ángel del Señor aparece a los pastores, les da buenas nuevas de gran gozo por el nacimiento de Jesús, y les dice que lo encontrarán, y también aparece la multitud de ángeles alabando y dando gloria a Dios, versículos 13 y 14, y por último, Lucas en todo este esbozo, desde el verso 15 al verso 20, los pastores visitan al niño y encuentran que todo tal como lo había dicho el ángel. El versículo 20 específicamente dice que los pastores regresaron glorificando y dando gloria a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Lo más importante, el significado real de la Navidad fue que Jesús nació. Ya. El significado real de la Navidad es que Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo unigénito, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, y que ese Hijo unigénito nació, vivió, murió, fue crucificado, murió, pero resucitó por nuestros pecados. Así que cuando nosotros hablamos de que Él nació, estamos enviándole un mensaje a la humanidad, y ese mensaje es que Cristo es venido en carne. Que Cristo vino en carne, hermanos, y eso es la victoria que tenemos que cantar en estos días de Navidad. ¿Por qué estar triste y con la cara larga? Bueno, muchos dirán, no, pastor, lo que pasa es que Cristo no nació en el año 0. No importa que haya nacido entre el año 7 y el año 4 antes de Cristo, no importa eso no es importante. Lo importante es que nació nuestro Salvador, sea 25 de diciembre, sea 6 de enero, o sea el día que sea. Nosotros tenemos la oportunidad como cristianos, como siervos de Dios, como ministros de la palabra, de comunicarle al mundo que Jesús vino al mundo, que el Rey nació, y al decir que el Rey nació estamos diciendo que Él es venido en carne. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que este es el misterio de la piedad, que Jesús es venido en carne, y todo aquel que dice, que confiesa, que cree que Jesús es venido en carne, este es de Dios. Gloria a Dios. Este es de Dios, hermano. Así que usted tranquilo, celebre su Navidad, disfrute su Nochebuena, dele gracias a Dios, levante las manos en su casa y alabe al Señor por este grandioso y maravilloso momento que nos da para celebrar su vida, su muerte, su resurrección y su vida eterna. La gracia del Señor sea sobre ustedes.